conmigo con los diagnósticos más básicos y más rápidos para las etapas de encendido. Sí, voy a trabajar solamente con encendidos y también voy a llegar a la parte de cómo probar un circuito. No sé a quién le ha pasado que monta un circuito y vuelve otra vez el consumo y lo baja y no sabemos si es la tarjeta o es el circuito. Entonces les voy a mostrar cómo medir el circuito antes de montarlo. Empezamos con el diagnóstico de etapas de encendido con los métodos más fáciles. Cuando digo los métodos más fáciles son que voy a usar solamente dos herramientas. Uno, el IDOBU. Entonces, es muy fácil de usar, solamente tiene un botoncito que lo presiono y ya se lo muestro ahí en las imágenes. Cristian, que te hagan zoom en la cámara, ¿no? ¿En la cámara? Cristian. La cámara ya, ¿no? ¿Así? ¿Así se ve? Ahí se ve el bombillito, sí. Sí, miren. Hasta que te lo acerquen. Sí, pero ahí se ve. Ya, ahí ve. Ahí se ve. Pleno. Vamos a usar esa función y vamos a usar la función del multímetro. Creo que ahí se logra ver también. Un poquito más de zoom, por favor. O acá. Ahí. Acá, este botoncito dice Max. También lo vamos a usar. Ya les voy a mostrar cómo usarlo para que use una nueva función del multímetro. No es complicado, en verdad es bastante sencillo. Miren, para empezar el diagnóstico de celulares apagados, tenemos que tener en cuenta un protocolo de revisión. El protocolo de revisión inicia desde el momento que recibimos el celular. Para eso, primero tenemos que hacer un test al cliente. Porque es que trabajar un celular apagado necesitamos saber la causa. No es lo mismo un celular apagado por un cargador, por un celular apagado por golpe, por humedad o por manipulación. Entonces son casos muy diferentes y puede ser que me genere el mismo consumo, la misma falla, pero la causa es muy distinta. Entonces todo lo iniciamos desde allí. Perdamos la mala costumbre de recibir ese celular y no preguntar qué pasó, porque vamos a trabajar a ciegas. Entonces primero el protocolo de deja al cliente, luego empezamos con la famosa inspección visual. Desde que empezaron las presentaciones en Todo con Arte hemos escuchado la inspección visual, una de las más importantes. Consejo del día y consejo de gratis para todos: celulares doblados, no los toquen. Si les llegó encendido, ni los calienten. Es un celular que se va a apagar, se los digo de una vez. Celulares mojados, no los limpien. La lavadora ultrasonido, no sé si acá en Argentina todavía la usan, no se las recomiendo, no se las recomiendo. Si a usted le llega por un puerto de carga y ve el FPC de la pantalla sulfatado, déjelo sulfatado. Ay, es que lo quiero entregar limpio. Si usted lo limpia, lo va a dejar sin táctil o lo va a dejar pantalla blanca. Entonces no lo haga. Los consumos se dividen en dos. Se divide por la parte de la fuente, lo que me consuma por la fuente, y se divide en lo que me consuma por el puerto de carga, pin de carga o socket de carga, como lo llamen acá. Van a haber celulares que lo conectemos a la fuente, presionamos power, no hace nada, o sube y cae a cero, pero le conecto el cargador y marca cargando, o el LED de notificación. Como van a haber celulares que que encienden con la fuente, pero le introduzco el cargador y se va a corto o marca un consumo. Entonces todo eso tenemos que clasificarlo. Dependiendo de la clasificación o del comportamiento que nos hace por la fuente o por el puerto, empezamos a medir, que es lo que ya le voy a mostrar a continuación, qué es lo que vamos a medir. Y luego viene la más importante, que es la reparación y el cobrar. Y el cobrar, se volvió a ponerlos entre paréntesis bien grande, que dice cobrar bien. O sea, el conocimiento vale. Un dicho que tengo: multimarcas es más difícil que iPhone. Se los digo de una vez adelantado. Multimarca lo tiene muy caído, que es muy económico, que esto y aquello, y en realidad es más difícil. No hay planos, no tenemos herramientas, no tenemos un método 100% efectivo que nos ayude a analizar o los comportamientos. Entonces es más complicado. Para reparar un multimarcas que nos llegue un celular nuevo, sin planos, hay que tener sí o sí conocimiento, si no, jamás lo vamos a poder reparar. Entonces es el cobrar bien, el conocimiento es lo que vale. Y ahí tenemos la famosa tablita de clasificación
para empezar a hablar lo que son los celulares apagados. Esos celulares apagados se dividen en 4, o yo los divido en 4 fases. Uno de ellos son los famosos consumos iniciales. Son cuando conecto el equipo a la fuente y la fuente en amperaje me marca un consumo. Como le estaba diciendo empezando la presentación, tengo un logo grande ahí. Si no logran verlo completo, en la página de Facebook, en la parte de fotos, va a estar la imagen completamente ahí, si la quieren ver completa. Y también van a ver clases donde la utilizo o la clasifico. Tenemos no da power ni consumo. Conectamos el celular a la fuente, presionamos power, no hace absolutamente nada. Tenemos consumo fijo después del power, el famoso dolor de cabeza, lo que es ese y el que consume y cae a cero. Creo que también son los más dolores de cabeza. Presionamos el power, sube un consumo, soltamos el power y cae a cero. Ahí en ese texto, a pesar que el logo no se vea, los consumos se dividen en 2. Esa parte del consumo de sube y cae a cero se dividen en 2. Uno en consumo alto y otro en consumo bajo. Le digo el secreto de una vez para que esté tomando notas. Si presiono power y el consumo es mayor de 100, cuando digo de 100 es que la fuente trae 4 dígitos, entonces estoy diciendo 0.100, ¿listo? Para que lo tengan claro. Si consume más de 100 en el primer botón, la falla está del PMIC hacia adelante. Se los digo de una vez adelantado. Eso lo considero un consumo alto. Un consumo bajo, ese sí es el dolor de cabeza. Presiono power y marca 0.4 y cae a 0. O 0.5 y cae a 0. Pero si presiono power de nuevo y no consume, es porque hay un corte en la parte de la etapa 2, que ya se las voy a mostrar. Si usted vuelve a presionar power y vuelve a consumir, es una falla ya, etapa 2 a etapa 3, que también se las voy a mostrar cómo descartar. Así que ahí atentos ahí para que no se pierdan ningún datito. ¿Cómo reconocemos la etapa 1? Para el que no tenga mucha experiencia, es demasiado fácil. Se lo voy a explicar de 2 maneras. Visualmente, como lo ven ahí, y con los nombres que le sirven para buscar las líneas en los esquemáticos, que sigue siendo, de donde usted vea el esquemático y vea el mismo nombre, sigue siendo la etapa 1, donde lo vea. Sí, entonces es más fácil también de reconocer para que tenga experiencia con esquemático. Si no, los invito a inscribirse en la capacitación que voy a tener en Jujuy. Por ahí va a estar en Jujuy el 28, y ahí se inscriben los que están cerquita y ya lo vemos prácticamente. Primero, reconocer el IFPMIC, o lo que conocemos como circuito de carga. Tiene una salida que es una bobina. Esa bobina está soldada o está puesta en una línea. La línea tiene nombres. Los nombres más comunes son BPH Power. Cada vez que veamos la palabra BPH Power en el esquemático, ya sabemos que es la salida del IFPMIC. Se puede llamar VBAC, se puede llamar VSIS o V Plus. En el caso de los Motorola se llama mucho V Plus. Y tenemos la entrada de V-Battery, que es la línea de la batería, y la línea de V-Bus, que es la de carga. V-Bus va a ser base 5 volt. Ya hablar carga ya va a ser 5 volt, 9 volt, 12 volt, 64 volt, pero ya es a nivel de carga, que para carga yo uso esta herramienta, pero el tiempo no me da de mostrársela, así que también están en los videos, que es el famoso dot test. ¿Quién utiliza acá el dot test? Ah, lo usan más. O sea, el i2book solamente 13 y el dot test sí lo usan más personas. Créanme que ha sido una de las herramientas que me da uso. Más dinero, y en la capacitación les muestro nada más con 3 botones diagnosticar un circuito, y con 2 botones saber si va a encender o no va a encender. Igual creo que en los videos de Facebook creo que también tengo esa parte del dot test. No recuerdo, pero ahí tiene que ver todos los videos. Ahí se las dejo ahí para que lo vean. ¿Cómo empezamos a diagnosticar la etapa 1? Lo podemos hacer de la manera más básica, que con el multímetro midiendo el voltaje. Una de ellas es con el cargador conectado o inyectando tensión o voltaje en la línea de V-Bus. La BPH Power que les acabo de mostrar tiene que tener una alimentación directa o automática de 4.2. Si yo conecto el cargador y solamente veo 3 volt o solamente veo 0, ya tengo un problema. Si veo el voltaje bajo, es porque hay una fuga.
Les digo el tic de una vez. Para saber de qué lado está la fuga, usamos una técnica que es división de mallas. División de malla es quitar la bobina para saber si la falla está en el circuito o en la tarjeta. Y les doy otro tic que les va a cambiar la vida. Se puede medir la línea en diodos. La línea, y no tengo el valor ahí, tienen que memorizárselo o anotarlo. El valor de la BPH Power en su estado normal es de 0,350 milivolts. Si usted la llega a medir teniendo un voltaje bajo y le da menos de 350, ya sabe que definitivamente tenemos una fuga de una vez. Entonces es una de las maneras más rápidas que podemos hacer. Y la otra forma es con la batería conectada. Tenemos que tener ya una alimentación directa de 3.7. La BPH Power va a expulsar el mismo voltaje que le inyectemos desde la batería. Si le tenemos 3.7, tenemos que tener 3.7. Si tenemos 4.2, va a haber 4.2. Donde haya una variación, ya hay un problema. Y el último método, que es uno de los más efectivos para mí, es usando el I2 Book. El I2 Book es bastante sencillo. ¿Se vieron, si recuerdan el botoncito que lo presiono y prende la lucecita? Bueno, el truco es simple. Presiono el botoncito. Acá no lo puedo hacer porque no tengo un celular, pero se presiona el botoncito, se introduce el cable USB. Esto en la punta tiene una bobina. Se acerca a la otra bobina. Y el LED tiene que quedar fijo, parpadeante, fijo allí. Si queda fijo, la BPH Power está switchando, lo que llamamos nosotros switcheo. Y la bobina se está alimentando y está trabajando. Si no se queda fijo y el LED empieza a parpadear, existe switcheo, pero no existe acumulación. Les doy el otro tip más importante de todo el día. Falla muy común en Samsung. Sale el rayo de cargando, no sale porcentaje, marca cargando en el detector, pero no sube la carga. Cuando usted le haga la prueba con el Dotec, se va a dar cuenta que la iluminación va a parpadear. No es circuito. Si va a cambiar el circuito, va a perder el tiempo. Cambie la bobina. No la mida en continuidad, puede dar continuidad. La va a tener que medir con switcheo. Listo, con el I2 Book. Ahí les regalé ese ticito allí. Es uno de los métodos más fáciles para la etapa 1. Para la etapa 2, estos son, como les dije empezando, son diagnósticos rápidos. Por cuestiones de tiempo, tuve que comprimir todo, pero espero se lleven algo de conocimiento y algunos ticsitos que les pueda servir. Para la etapa 2, ya empezamos a diagnosticar algo que llamamos estado lógico. Los estados lógicos, para que no lo vean tan difícil y tan complicado, es el voltaje del botón de encendido. O si lo hablamos ya a nivel de esquemático, es el famoso Power Case. Del Power Case tenemos dos estados lógicos. Uno que es bajo o estado lógico 0. Ay, que no sé qué es eso. Bueno, un voltaje de 1.8 ya. O sea, en el botón de Power tiene que haber un voltaje de 1.8. Es estado lógico bajo. Para que encienda, es el famoso cuando lo ponemos a tierra. ¿Por qué se llama 0? Porque cuando ponemos un voltaje a tierra, se convierte en 0. Entonces lo podemos encender a tierra. Y el estado lógico alto, que es un 1, es el mismo voltaje de la BPH Power. Ahí en la imagen se dan cuenta, esto lo hice en base de un J7 Prime, se dan cuenta que hice el jumper entre sí, se ve la línea roja de los dos pines. Ya con solamente ver eso, ustedes saben que es un estado lógico alto. El estado lógico alto no enciende a tierra. Si tenemos la costumbre de encender todo a tierra y no nos damos cuenta que es estado lógico alto, vamos a poner en corto el IFPMIC. En vez de reparar, dañamos más. O sea, si teníamos un corto de PMIC para adelante y poniéndolo con las pinzas, ahora vamos a tener un corto hacia abajo también. Y nos puede generar el famoso corto caminante. No sé si les ha pasado, que es quitar un corto y luego otro corto más adelante y así sucesivamente. Entonces, tener mucho en cuenta eso. La siguiente etapa para diagnosticar la etapa 2 es midiendo las salidas U. Ya estoy hablando en el PMIC. Para reconocer el PMIC, la manera más sencilla es por sus bobinas. Es el único circuito que está rodeado por
bobinas, pueden ser 5, 6, 7, 8 bobinas. Todas tienen que tener alimentación, pero en algunos de los casos, cuando lleguemos a una bobina, puede ser que no tenga alimentación y digamos, ¿está mala? No, hay que verificar en el plano si no es de radiofrecuencia. Hay una bobina que no se activa de radiofrecuencia hasta que el equipo no encienda y no tenga la SIM card puesta. Entonces todo eso tienen que tenerlo relativamente, ahí es donde usamos planos con el diagnóstico. Y también podemos usar el famoso IDOPU, porque una cosa es alimentación y otra cosa es switcheo. No se deben confiar. Si tenemos alimentación y no tenemos switcheo, no puede generar fallas como reinicios. Cuando es el famoso reinicio por una bobina que esté switchando absolutamente mal, es que el equipo enciende y a los 5 minutos o 2 minutos el equipo se apaga y se reinicia. Entonces, esa la única forma de saberlo es con el IDOBOOK, o para los que usan osciloscopio también lo pueden hacer, que en realidad es más preciso. Ahora, una nota importante: ¿cómo interpretamos nosotros? O sea, ya les mostré cómo interpretarlo en la BPH Power, es muy sencillo, pero ¿cómo lo interpretamos nosotros en las BOOK? En las BOOK tenemos que tener en cuenta la alimentación de esa bobina. Si el voltaje de la bobina es mayor a 1 volt, si es mayor a 1 volt, y el LED ilumina muy poco, porque ya cuando es de 1 volt ilumina bastante, pero si es muy poco, tenemos una falla en la bobina. Si es nula, o sea que no hay absolutamente nada de alimentación, es una falla de circuito. Se las dejo ahí de una vez, a pesar que haya alimentación, Y si es menor de 1 volt, ejemplo 0.8 como la que vieron en el ejemplo, el LED va a alumbrar demasiado opaco, o sea, opaco pero constante. No puede parpadear, sino que va a ser constante. Si lo vemos nulo, la bobina está mala. Si lo veo muy alto, el circuito está malo, porque ya hay sobre switcheo, o sea, es un switcheo demasiado rápido, entonces la bobina trata de acumular. Entonces eso se llama interpretación. No es como decir que lo van a escribir en Google y ya van a conseguir el switcheo, no es así. Se llama algo de referencia, que después que usted tenga la herramienta, usted va a empezar a medir, y se va aprendiendo como los valores o las reacciones. Y la otra forma, que ya un poquito más avanzada, pero es más fácil, es usando la función de Max, la que le mostré en el multímetro, que no sé a quién la ha usado acá. Uy, ninguno. Ah, la ha usado, bien. La función del Max es como un capture de pantalla, sí, como una fotomulta, algo que cuando ya detecta el multímetro el voltaje, toma la captura y ahí se queda. ¿Por qué? Porque vamos a medir el oscilador. El oscilador, para los que tienen experiencia, van a decir, se mide con osciloscopio y eso, sí, pero hay trucos que lo podemos usar con el multímetro. No es 100% preciso, pero nos sirve de referencia para saber si el oscilador está funcionando. ¿Cómo es? Simplemente buscamos la salida del oscilador con ayuda del esquemático, es un poquito más avanzado, pero con ayuda del esquemático. La alimentación del oscilador es de 1.8, pero su misma palabra lo dice, es una oscilación, es un pulso de encendido y apagado extremadamente rápido. Para eso activo la función de Max en el multímetro, y cuando yo toque la línea y le dé power, solo voy a lograr ver la mitad, o sea 0.8. Si usted ve 0.8 en esa línea de la salida del oscilador, el oscilador está funcionando. Si usted ve 1.8 fijo, el oscilador no está trabajando. Entonces es una manera de interpretación y de práctica también. Ahí les dije que la alimentación es de 1.8 y se mide con el osciloscopio porque es una frecuencia. No están pasando las diapositivas. Allá está Cristian. La Carla. No. Luego pasé al oscilador, donde buscamos la salida y tiene que haber un voltaje con la función de Max de 0.8 o 0.7. Si lo logramos ver, entonces el oscilador está trabajando. Listo, iba por esa parte para que vean ahí las imágenes. Ahí tenemos la nota. Y luego si pasamos a la etapa 3.
La etapa 3 son los famosos consumos, que presiono power, consumo y cae a cero, o presiono power y consumo es fijo, o sea, presiono, queda en un consumo, suelto el power y queda en un consumo. Pero esos consumos se dividen en dos también. Se dividen en un consumo fijo y se divide en un consumo oscilante. Cuando llamo un consumo oscilante es que empieza a consumir como si fuera a encender y luego cae, pero nunca cae a cero, sino es que vuelve otra vez a subir y vuelve a caer y vuelve a subir. Entonces empezamos a dudar. ¿Será CPU? ¿Será memoria? ¿Será CPU? ¿Será memoria? ¿Será un corto? Entonces hay que empezar a descartar. La manera más fácil es reconociendo una línea que se llama CLK, pero no es la misma CLK del oscilador. Es un CLK que va desde el CPU a la memoria. Es una línea que utilizo para diagnosticar solamente la etapa 3. Claro, para encontrarla usted tiene que saber que hay dos tipos de memorias. Unas son eMMC y otras son UFS. Ay, es que no sé cuál es una y cuál es la otra. Cuando usted busque el plano de la memoria en el diagrama, va a decir MMC, entonces ya sabe que es MMC. Y si es UFS, va a decir UFS. Entonces, el mismo nombre lo dice allí, no es complicado. Se va a concentrar en una línea, en este ejemplo, eMMC, dice eMMC CLK. Esa línea la vamos a intervenir. Cuando dice intervenir, es buscar un punto de SPOI o un punto de medición. En este caso, hay ubicado una resistencia. ¿Qué hago con la resistencia? Dice, el diagnóstico de CLK del CPU es un voltaje de 1.8, pero es la misma forma de medir el oscilador. La única diferencia es para poder medir la línea, usted tiene que darle power. Si yo le doy power con la función de más con el multímetro, debo ver la mitad. Si no veo la mitad y no veo absolutamente nada de pulso, que ahorita lo pongo ahí más abajo, es porque no está trabajando el CPU. Entonces ya sé que la falla va a ser CPU. Y esto sirve para todos los celulares, no estoy hablando en general, no solamente en un específico, en todos. Y si vemos el pulso demasiado bajo, que debe de ver 0.8, logro ver solamente 0.3, 0.4, es lo que llamamos CPU desconectado o lo que decimos soldadura fría. Y usted le hace la prueba al Poco X3 y créanme que le va a dar 0.4 o 0.3. Muy pocos la hacen porque ya se van a lo directo en RAM y ya. Pero hay otros que montan la RAM, montan procesador y no funciona, entonces empezamos a dudar. Y ya no vamos a dudar de un solo componente, ahora vamos a dudar por lo menos del Poco X3, son de 3, o es la RAM, o es la memoria, o es el CPU. Entonces hay que como que diagnosticar de la manera un poquito más rápida. Y en los Samsung la tenemos más fácil, esto sí solamente aplica para los Samsung. Para los Samsung no va a medir voltaje en esa línea, o alimentación con el match. Solamente es más sencillo, es agarrar un jumpercito con hilo, hacerle un jumper a tierra, conectarlo al computador. Si lo reconoce, ya sabe que está trabajando el CPU. Entonces nos centramos en la memoria. Y si no lo reconoce, ya sabemos que el CPU no está trabajando, entonces hacemos revale. Es la manera más fácil para los Samsung. Ahí le estoy poniendo un ejemplo, casualmente cogí el celular y lo medí y me dio 0.899. Ese celular estaba trabajando y el CPU estaba trabajando al 100%. Y para el diagnóstico de la etapa 3, pero por la parte de alimentación de la memoria, en el caso de que la CLK está trabajando, yo necesito descartar que sea la memoria. Para eso tenemos que usar reprogramadora. Ay, pero es que la reprogramadora no la tengo. Entonces podemos basarnos en las alimentaciones de las memorias, porque me he encontrado en casos que una de las alimentaciones de la memoria se pone en corto. Entonces no es la memoria, sino una línea en corto o ausencia de voltaje. Entonces para eso buscamos líneas que dicen VDD MMC, en este caso MMC, porque si fuera UFS, dice UFS, buscamos la alimentación y al darle power o conectar el cable de USB o datos, deberían activarse las alimentaciones de la memoria. Si las alimentaciones de la memoria están ok, si las BUC están ok, si la CLK está ok, si la CLK de la salida del procesador está ok, definitivamente el daño lo tiene la memoria. Ya si es por golpe,
por eso el teja al cliente ya sabe que es por revali. Ya si le dicen que lo mandaron fue por software, ni la desmonte por software. Ya si ve que está doblado, está la pantalla rota, usted puede decir que fue desconexión. Entonces ya usted empieza a armar un rompecabezas y empieza a interpretar para un diagnóstico más rápido y más preciso. Y ahora, ¿cómo alimentar los circuitos integrados? Nos ha pasado lo que dije inicialmente, nos ha pasado que encontramos una falla en un circuito, vamos a montar un donante y cuando montamos ese donante corto total, consumo mínimo, pare de contar lo que nos haya quedado. Para eso podemos pedir el circuito donante antes de montarlo. No es tan complicado, créanme que es lo más fácil del mundo y la mayoría dirá, uy, ¿por qué no se me ocurrió antes? Miren, es simple, es solamente agarrar el circuito y ya teniendo algo que conocemos como layado o Bigman, lo que usan Borneo, lo que usan de ZKJ, es buscar exactamente el pack por donde entra la VPH Power, por donde entra VIVAC, por donde entra VBoot y la alimentamos directamente. Si es el IFPMIC, en este caso solamente tengo que conectar la V-Battery, es más con la fuente, la V-Battery y un tierra, cualquier tierra. El circuito solo no debería consumir nada. Si consume, el circuito está malo, ya. Si usted quiere comprobar si la fuga estaba en la tarjeta o la fuga estaba en el circuito, hace 2 jumpercitos, en los caimancitos, normalmente yo los cocodrilos, caimancitos como lo llamo, tiene 2 cablecitos para hacer ese jumper y usted va con el multímetro y mide la salida de la VPH Power. Si ve el mismo voltaje que le inyectó, el circuito está bueno y el problema la tiene la tarjeta. Entonces no es tampoco tan complicado y no es un secreto extraordinario que digamos. Y para el PMIC absolutamente igual. La única diferencia es que tenemos que saber si el celular es estado lógico alto o bajo. Porque si es bajo, tenemos que agarrar a 1.8 y ponerlo a cualquier tierra. Y si es alto, tenemos que, como en este ejemplo era alto, es poner GND de la fuente, poner la V-Battery, pero al mismo tiempo tuve que hacer un jumper de la V-Battery a la Power Case, porque era alto. O sea, el alto lo que quiere decir es un jumper del 4.2 que se va para la Power Case. Entonces tuve que hacerlo así para poder activar las PUC directamente en el circuito. Ya no es necesario medirlas todas, solamente con ver 2 o 3 PUC en el circuito, ya sé que el circuito está completamente funcional. Y es algo que sirve para todos los circuitos. Es tedioso, es cansón, pero ya después que usted ha montado 2 o 3 circuitos, créanme que se va a tomar 5 minutos de hacerlo. Y nada, algo muy breve.